de su hogar a través de sus teléfonos, la puerta a su intimidad, en el sentido estricto, Señor, de que tu palabra pueda penetrar aún ahí en medio de nuestros hogares, Señor, y hacer la labor que tú has destinado a hacer con ella. Te pedimos, Padre, porque siempre haya quien pueda enseñar entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Bueno, Amén. gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema que yo podría decirlo así, es de la base de la fe cristiana, es un cimiento y una ordenanza inclusive de lo que el Señor espera que nosotros sigamos como instrucción. Y es el bautismo. Hay un versículo muy clave para poder empezar a desprender la enseñanza, pero que a veces no comprendemos del todo. Está en Marcos, capítulo 16, verso 16, y dice así. Amén. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. De nuevo, por favor. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El que creyere y fuere bautizado, dice en las versiones más castellanizadas. Creer es una parte de la fórmula inicial. Inmediatamente vemos una conjunción ahí, una Y, que nos da el sentido de otro elemento más, pero que va junto con la idea primaria, que es en este caso ser salvos, ¿verdad? Comenzar a ser salvos. Y dice que esa es la fórmula, creer y ser bautizado. Muchas veces, a pesar de que nos bautizamos, a pesar de que ya sea que se nos haya explicado o no cuál era nuestro compromiso, nuestras obligaciones y responsabilidades cuando uno es bautizado, a veces con el paso del tiempo se nos van diluyendo esas enseñanzas o hay quien inclusive no las tuvo y por lo tanto pues el bautismo lo ve solo como un renglón en su lista que hay que cumplir, de cosas que hay que cumplir en la iglesia o para con Dios. Por eso, hoy que tenemos todavía algunos hermanos que pues están aprendiendo, desarrollando, pero que aún les falta este paso, es que consideramos que pudiéramos darlo de una manera un poco diferente. Y quiero empezar desde la pregunta, ¿verdad? Quiero hacerlo un poco eh, más meditativo. Por eso la enseñanza de hoy se llama ¿por qué importa el bautismo? ¿Por qué importa? Ok, acabamos de leer que es una ordenanza el que creyere y fuere bautizado. Es decir, si yo no soy bautizado, solo tengo la mitad de la fórmula, ¿verdad? Ya creí, pero no he sido bautizado. Pero ¿qué importancia tiene? O sea, ¿qué peso específico? ¿De qué nos dota? ¿Cuál es la diferencia entre estar bautizado y no estar bautizado? A mí en lo espiritual, ¿qué me ayuda a el saber que estoy bautizado o el cumplir con el rito del bautismo? Porque finalmente es un símbolo, ¿verdad? No es que el bautismo sea mágico o tenga en sí un poder sobrenatural de algo, sino que es un símbolo de algo que ocurre en el plano espiritual. Bueno, el bautismo ha estado en el corazón de la fe cristiana desde sus inicios. Sin embargo, las raíces del bautismo son, como decíamos hace un minuto, mucho más profundas que la fundación de la iglesia en el Nuevo Testamento. Es decir, a pesar de que toma un énfasis mayor a partir de Juan el Bautista o Juan el Inmersor, porque en realidad bautismo pues es más propiamente dicho es eh, inmersión, es decir, por eso el bautismo inclusive que hace la Iglesia Católica y otras comunidades de fe
no está bien realizado desde el hecho de la técnica, porque en realidad quiere decir inmersión, es decir, que te cubra totalmente el agua, no que te mojen por ahí con una conchita, como hacen, ya sabemos quiénes, hasta su pileta tienen, o como hacen otros que se bautizan en el nombre de un muerto, como hacen los mormones, y otra serie de variaciones que se van por ahí gestando. Pero, como decía hace un momento, no existe o no apareció desde el Nuevo Testamento. Se adentran y las tenemos presentes aún desde el Antiguo Testamento, en su relación como símbolo del pacto que Dios ha establecido con su pueblo. De hecho, no podemos entender correctamente el bautismo del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, si no conocemos, si no sabemos de una forma saludable que, por ejemplo, es un sello en el Antiguo Testamento, pero también que es una señal. Ahorita vamos a ver por qué. Dicho de otro modo, el Dios que guarda el pacto que ha dado a su pueblo exige señales y marcas visibles desde un principio. Remontándonos, por ejemplo, hasta los dos árboles en el jardín del Edén. Ahí tenemos como la primer figura de algo tangible, es decir, el Señor le había prometido, ¿verdad?, a Adán una serie de cosas, pero le había pedido que él ejerciera trabajo y responsabilidad en otras. Ese es un pacto. Un pacto es un contrato de dos vías, entendiéndolo por ahí. Y tenemos dos árboles que en este sentido, pues forman precisamente, poco hemos hablado de ello, pero estos dos árboles simbolizan la Biblia, precisamente el Antiguo y el Nuevo Pacto. Desde ahí ya lo vemos en el Jardín del Edén. Lamentablemente, vivimos en una época de gran analfabetismo bíblico. Hay muchas personas que, por ejemplo, creen que con decirle a alguien, Jesús te ama, ya evangelizaron. Hay quien cree que evangelizar es dar solo un folleto. Evangelizar no termina cuando las personas llegan a la iglesia. Hay muchos cristianos, de hecho, que tendrían que ser evangelizados porque no saben o no entienden muchas veces que es propiamente el evangelio. Pero desgraciadamente en esta época, decía yo, que hay un gran analfabetismo. Es decir, hay mucha confusión sobre lo que la Biblia dice acerca de todo, desde la naturaleza de Dios hasta una comprensión bíblica de quién es el hombre y qué hace aquí. Y sí, desde luego entre esos temas confusos también está el bautismo. Es importante, hermanos, que examinemos por eso qué es el bautismo para entender por qué es importante y por qué, además de ser importante, debería de ser indispensable para el cristiano. Hay una hermana que, pues su pareja, su esposo, tiene más de 35 años de conocer el Evangelio y todavía está pensando a ver si se va a bautizar. Y desde luego, pues esta hermana siempre me llama con problemas que no voy a hablar, porque son cuestiones personales, pero problemas que no deberían de existir en un matrimonio cristiano. Y problemas muy graves, la verdad del caso, se ha dicho. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque creer no es suficiente. ¿Sí? Pues yo creo, dice mucha gente, sí, pero ¿dónde está tu compromiso visible de eso en lo que crees? Entonces, voy a separarlo para irnos rápidamente en solo 3 tópicos hoy, en 3 temas o subtemas. Hablemos del primero. El bautismo es una señal y un sello. Primero, el bautismo es una señal
y un sello del pacto que Dios ha hecho con nosotros, con su pueblo. Es un indicador visible de la realidad mayor. Es decir, inicialmente Dios dio la señal del pacto a través de la circuncisión, ordenándoselo a Abraham desde el Génesis en el capítulo 17. Este acto de cortar la carne que rodeaba el miembro del varón, el prepucio, marcaba al pueblo del pacto de Dios y les recordaba las promesas que Dios le había hecho. Sin embargo, en Génesis 17:10 no lo llama solo como una señal, lo llama todavía de una manera más elevada. Si me quieres leer, por favor, Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Mi pacto, mi pacto. Uno puede pensar en cómo el Señor Jesús, cuando instituyó, por ejemplo, la cena del Señor, vertió vino, ¿se acuerdan que lo derramó? Y dijo, no lo derramó, perdón, lo vertió sobre la copa y dijo, esto es mi sangre del pacto, como lo dice Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ok, ni la circuncisión en el momento, en el tiempo del Antiguo Testamento, ni el vino son sustanciales reales del pacto, sino son indicadores, son señales. Cuando digo son señales, piensen en estas que están en la carretera, que dicen curva peligrosa, descenso empinado, etcétera, todas estas señales que hay en ese sentido, porque tanto la circuncisión como la cena del Señor apuntan a la realidad del mismo pacto, no que ellas sean en sí el pacto, sino que apuntaban a algo mayor. Existe entonces una relación tan estrecha entre la señal y lo que significa que podemos señalar uno y referirnos al otro. Es decir, tanto la circuncisión como la sangre del nuevo pacto es lo mismo en el sentido estricto de que son señales de que, pastor, sigamos hablando y lo descubriremos. Piensen en esto. Piensen en la analogía de un anillo de bodas, de unas argollas de matrimonio. Los anillos no son en realidad el matrimonio. Muchas veces tenemos nuestros ojos puestos en lo material, en todos los sentidos. Y Dios de repente nos tiene que dar sacudidas para darnos cuenta que muchas de las cosas, aunque sean consagradas, aunque sean provenientes y bendecidas por Él, son solo señales, ¿sí? Así como las argollas de matrimonio no son propiamente el matrimonio, es decir, si pierdes una no se va a destrozar tu matrimonio, si se rompe o si se maltrata o si algo le pasa. Hay gente que de repente todavía no se quita esos prejuicios por ahí de los gatos negros, de pasar por abajo de las escaleras y dice, oh no, mala señal, se abolló mi argolla, se perdió. No, no, son señales, más bien, de que quien lo lleva está casado. ¿Sí? Así como el bautismo, pensemos en la circuncisión. Deja una marca en el corte del prepucio del miembro del hombre, que toda la vida la va a recordar, porque cuando vaya al baño, cuando se bañe y tenga ciertas actividades en donde quede descubierto, eso toda la vida le va a recordar que ahí había carne y fue cortada. Hay una señal. De igual manera, el bautismo es una señal externa de que quien lo realiza tiene un pacto con Dios. Por eso,
cuando se bautiza a alguien, salvo excepciones muy poco comunes, tiene que ser acompañado de testigos. Tiene que haber un hermano o un ministro mayor que lo ejecute para que haya una autoridad y por lo menos su familia lo atestigue. Porque así como la argolla, lo único que nos está diciendo es que la persona que la lleva está casada. Este anillo sirve solo como un recordatorio visible de que una persona está casada y no se pertenece a sí misma, sino que pertenece a otra persona. Así sucede con el bautismo. El bautismo se nos otorga, en el bautismo, perdón, se nos otorga la señal del pueblo del nuevo pacto. ¿Hacia dónde apunta esta señal? A nuestra relación con el Dios tripartita, trino, al cual le pertenecemos. Así como la argolla dice, esta persona está casada y no le pertenece más que a otra persona que tiene el par de esta, el bautismo nos recuerda, nos evidencia que le pertenecemos a Dios y que necesitamos llevar su señal. ¿Cómo ves esto, pastora? ¿Lo habías escuchado de esta manera? No, de esta manera no, pero sí sí queda claro el hecho Ya de que dicho así es somos muy evidente, ¿no? apartados, exactamente, sellados con él. Correcto, correcto. Porque tiene que haber una señal evidente. La sangre del nuevo pacto de Jesús. Bueno, a pesar de que nosotros no adoramos imágenes y todas las ilustraciones que pueda haber, o la película de la Pasión de Cristo, que dicen que hasta hubo personas desmayándose en los cines cuando vieron la laceración del actor, pues se quedan cortos porque podemos verlo que en todo su cuerpo, y por eso cuando leemos que en su cuerpo cargó nuestra iniquidad y por su sangre fuimos sanados, ahí está el bautismo que Él cargó por todos nosotros para darnos la oportunidad que ahora a nosotros solo nos costaría un acto ritual, un acto simbólico de lo que ya fue ganado en la cruz del Calvario. Por eso dice que, o por eso cuando enseño sobre el bautismo a los que se van a bautizar, una de las cosas más importantes es que entiendan que cuando son sumergidos totalmente, el agua funciona como un símbolo de la tierra, en donde decimos, esta persona con sus antiguas costumbres, con su antigua mentalidad, con su antigua concepción de quién es Dios, muere. Y así como Jesús fue a la tierra y murió, también cuando sale del agua declaramos la resurrección de Jesús y la formación nueva de un nuevo hombre o de una nueva mujer, ahora nacidos en Cristo Jesús. Está ahí el pacto, está ahí la señal, está ahí exactamente hacia dónde apuntaban las señales simbólicas. En una relación verdadera, nueva, constante, cercana y obediente hacia nuestro Dios. Segundo tópico o aspecto, un nuevo nombre. Un nuevo nombre. En alguna ocasión se ha sabido, ¿verdad?, de personas que cuando son bautizadas inclusive se han pedido tener un nombre nuevo. Claro que cambiarlo legalmente luego es un poco problemático en el registro civil y por todos los papeles que tenemos legales, pero por lo menos en el sentido práctico de su uso en la congregación, con los hermanos, pues se vuelve más usual. Aquí pasó en una ocasión, tal vez no se recuerden mucho, o como no lo dijo a gran voz, pero yo le empecé a llamar así,
fue a la hermana María de la Luz. Porque María, en realidad el nombre María significa lo mismo que Miriam y Mara, porque es la misma raíz, significa amargura. Entonces, si ella me decía que quería cambiar cuando se le bautizó, y solo le dejamos Luz, hermana Luz. Y aunque seguía siendo legalmente María de la Luz, por lo menos aquí tratábamos, o por lo menos yo, de nombrarla en este aspecto para que su espíritu identificara cómo ella debía de ser. Sigue batallando la mujer, pero por lo menos no con todo este cúmulo de situaciones que tenía antes. Entonces, el bautismo también nos otorga un nombre nuevo, o lo voy a decir de otra manera para que se entienda, un título nuevo. Aquellos que han recibido la señal del pacto bautismal reciben un nombre que se relaciona con su nueva identidad. El nombre que se nos da en el bautismo corresponde a aquel en quien somos bautizados. Por eso, esta tradición de los mormones, que para empezar, las reglas y todo, y luego la aberración y perversión de lo que es el movimiento de los santos de los últimos días, en su origen, les escribe José Smith teniendo 15 años, o sea, todavía ni tenía corteza prefrontal bien desarrollada y ya le creyeron que se le apareció el ángel y que no sé tanto, y luego que había que casarse no sé cuántas veces, pero bueno, ya hablaremos de eso cuando estemos hablando de religiones, sectas y herejías. Pero cuando nosotros los cristianos nos bautizamos, nuestro bautismo corresponde a aquel que dio su vida por nosotros, que es Cristo Jesús, o Jesús el Cristo, propiamente dicho. Consideren el mandato de Jesús, de ir y bautizar, por ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está la Gran Comisión en el Evangelio de Mateo 28, verso 19. El apóstol Pablo retoma esta idea cuando dice que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, porque hemos sido bautizados en su muerte, como lo dice también la carta a los Romanos capítulo 6, verso 3. Pero en Gálatas 3:27 vuelve a utilizar un lenguaje muy parecido al de las dos citas que acabo de mencionar. Fíjense bien, Gálatas 6:27. 3:27. 3:27, perdón. Porque todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo nos habéis revestidos. Así como en el antiguo pacto, cuando las personas fueron bautizadas en Moisés. ¿Cuándo pasó eso, pastor? Cuando pasaron por el Mar Rojo, ¿de qué estaban rodeados? De agua. Y el camino que se abrió a sus pies asemeja el camino que tiene un bebé al pasar por el útero, de bajar de la matriz y pasar por el útero hasta llegar a tierra prometida, en este caso hasta tener vida el bebé y nosotros al tener vida nueva. ¿Dónde dice eso, pastor? Primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 2. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí está, claro. En Moisés todos fueron bautizados, ¿sí? No de a uno por uno. Aquí el Señor agarró parejo y fue abriendo el mar como lo hizo. Y es que en la Biblia nos vamos a encontrar con hechos que son simbólicos, pero que a la postre, cuando hemos leído todo el libro, cuando tenemos ciertos años, cuando hemos escuchado ciertas enseñanzas y ya tenemos cierto discernimiento de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que la escritura es un gran círculo. La Biblia menciona y menciona todas las cosas de una forma circular. Vuelven a pasar, se vuelven a mencionar, se nos da la misma solución.
porque ese es el sentido de cómo habla Dios en círculos. Lo vamos a dar en otra enseñanza, en pactos. Eso significa también un círculo. Entonces nosotros somos bautizados en Cristo en este nuevo éxodo que es la vida, porque éxodo significa salir de, y ahorita estamos caminando el éxodo, o díganme para quién le está siendo fácil vivir, porque el camino del cristiano no es nada fácil. Para el creyente esto significa que el hecho más importante sobre nosotros en nuestra unión con Cristo es que estamos en Cristo de una manera tan cercana que se puede decir que cuando Él murió, nosotros también lo hicimos en el bautismo. Y cuando Él resucitó y ascendió para sentarse a la diestra del Padre, también lo hicimos nosotros, como lo dice simbólicamente Pablo en Efesios 2, verso 6. Efesios, carta a los Efesios 2, verso 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Hoy en día hay muchos que están confundidos a propósito de identidades, ¿no? Unos se creen caballos, otros bebés, otros hombres se creen mujeres, mujeres se creen hombres, chinos se creen alemanes, alemanes se creen holandeses. Vamos, hemos llegado a esa etapa de la humanidad. Y hablando de confusión de identidad, esto del bautismo, de no entender quién eres, ni de quién eres, ni a quién perteneces, está dejando una masa de confusión, depresión y desesperación. Sin embargo, amado hermano, llevas sobre ti el nombre del mismísimo Dios. ¿Te acuerdas? Y vuelvo a mencionar esto de los círculos. ¿Te acuerdas cuál era el asunto de marcar a las personas? Algunas son marcadas para esclavitud, algunas son marcadas para libertad. ¿Sí? Y Dios puso una marca en la frente ¿de quién? De Caín. Hay señales que ejemplifican juicio, pero hay otras que ejemplifican libertad, salvación. Hoy en día, como decía, nuestra identidad nos asocia en uno con el Señor, con Jesús. Cuando Jesús ora en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que es uno de mis capítulos preferidos por la gran cantidad de cosas que nos revela ahí el Señor, es que cuando Jesús ora, esa es su oración, que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Pero no está pidiendo unidad de la iglesia, sino que la iglesia esté unida a Jesús. Eso es lo que hay que entender. Yo ni loco me junto con hermanos que vivan cosas que no deben. Y perdón, no es clasismo. Pero prefiero ahorrarme en dar, no sé, debatiendo con gente que no va a prestar atención. Entonces, amados, nuestra identidad nos asocia en ser uno con Jesús. Una nueva creación que ha sido sepultada con Él en el bautismo y resucitada para andar, como diría Pablo en Romanos 6, verso 4 y 5, en vida nueva. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. No debemos, y se los digo sobre todo a los jóvenes, no deben, y nosotros no debemos,
de escuchar lo que el mundo o incluso nuestra propia mente o carne dice de nosotros. Debemos de escuchar lo que Dios dice sobre nosotros a través de nuestro bautismo. Dios dice, ustedes son míos. Y de Dios somos parte suya, esencia suya y naturaleza suya. Solo que hay que irla puliendo. Último punto. El bautismo es un medio de gracia. El bautismo importa porque es un medio de gracia, es decir, tú y yo somos peregrinos en esta tierra. Tenemos un paso transitorio. ¿Verdad? Nos lo enseñaron en las clases de biología, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Tenemos un paso peregrino sobre esta tierra y además de eso somos débiles. Y en muchas ocasiones, aún ya conociendo al Señor, nos cansamos en nuestro camino hacia la Sion celestial. Y por lo tanto necesitamos fuentes de fortaleza para lograr ese peregrinaje. El bautismo sirve precisamente como una de esas fuentes de fortaleza. Dios ha dado a la iglesia esta ordenanza para fortalecer y nutrir a su pueblo. Esto no significa que el bautismo tenga un poder en sí mismo, lo vuelvo a decir, sino más bien que el Espíritu Santo utiliza el acto del bautismo para expresar gracia al pueblo de Dios cuando la señal es recibida con fe. Si yo voy y me bautizo, pero no creo, no llevo a cabo lo que estoy escuchando y que voy aprendiendo de su palabra, lo que voy aprendiendo de las enseñanzas que se me dan, pues el bautismo no va a tener operación como tal, porque el bautismo, al igual que si se me pierde una argolla de matrimonio, no se va a destruir mi matrimonio, pues si me bautizo y no ejecuto lo que me está pidiendo Dios, bueno, el bautismo no funcionó. No es que no funcionara, es que yo cimenté mi fe en otra cosa. El bautismo fortalece nuestros corazones en amor por Cristo. ¿Por qué? Porque nos recuerda que así como algo sucio se lava con agua y nos limpia, Cristo, Jesús nos ha lavado y nos ha limpiado, además de agua, con su sangre. En un nacimiento siempre va a haber esos dos elementos. Pregúntenle los que tienen a su esposa, pregúntenle los que son hijos a su madre. Por eso siempre, y este es el orden, se rompe la fuente y luego es sangrado. Ese es el orden. Primero, nos empapamos de la Escritura para que pueda operar el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es nada más creer, o creer a tu manera, o creer en Jesús, pero sin el compromiso disciplinario de aprender, como hemos visto en otras ocasiones, y el de cambiar, que todavía es más importante. Wow. Hasta aquí, ¿cómo ves, pastora? Más claro que el agua. Bueno, nuestra fe encuentra entonces seguridad al observar el agua siendo derramada, y cada que veamos agua, deberíamos de recordar que el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. De verdad, hagan ese ejercicio. Cada que vean agua, recuérdenlo. Y van a ver que es bien difícil pecar. Se hace muy difícil. ¿Sí? Hay quien dice, ¿verdad? No, cuando estés a punto de pecar, ponte alabanzas. No, cuando estés a punto de pecar, ponte a orar. Y sí, está bien.
Pero algo que es todavía más común es el agua en nuestros medios. Todos tenemos garrafones de agua. Todos podemos ir a la tienda a comprar una botellita de agua. Nos bañamos con agua. El escuchar agua corriente cuando se lavan los trastes. Por eso a mí me funciona más y lo asocié. No tiene mucho, no les voy a mentir, algunos años apenas. Cuando yo asocié al agua con el derramamiento del Espíritu, me cuesta más trabajo estar disperso en pensar tonterías. Porque es algo más común. En momentos de prueba y tentación, iglesia, cuando el diablo nos asalta en nuestro punto más débil, diciéndonos que nunca podríamos ser salvos o que Dios nunca nos podría amar, podemos responder como hay una anécdota de Martín Lutero que dice que una vez se presentó a atacarlo el diablo cuando estaba en pleno ayuno y oración. Y le decía, no, tú estás mal, tú te estás separando de tu organización, cuando estaba en sus inicios, cuando él con todo su corazón creyó que la organización de la Iglesia Católica era un error y sobre todo viendo todo el negociazo que hacían bueno, para que ya hablaremos del protestantismo otro día, con las 95 tesis. Pero dice esta anécdota, escrita por él, que precisamente estaba orando, estaba ayunando y se presentó el diablo a cantarle, como decimos aquí en México, a cantarle todos sus defectos. Y dice que en su mente, cuando se sentía apabullado por lo que le estaba diciendo este inmundo ser, él repetía, he sido bautizado, he sido bautizado. En el sentido en que él ya había sido lavado y que cuando pronunció esas palabras la voz cayó y nunca jamás la volvió a escuchar. Por eso es importante el bautismo, porque es una señal y un sello, porque nos otorga un nuevo nombre en el sentido de una nueva identidad y porque es un medio de gracia, es decir, es la ayuda, es la fortaleza que necesitamos para seguir en esta carrera maratónica que se llama vida cristiana. Amén. Oramos. Bendito Dios. Tú nos recuerdas en el libro del profeta Isaías que mío, así lo dices tal cual en tu palabra, mío eres tú. Es el reclamo que haces por aquellos que te buscan, por aquellos que cambian, por aquellos que te toman como el norte de su brújula y el puerto de su destino. Si bien tenemos que ir, Señor, quitando cosas, quitando asperezas, quitando actitudes, pensamientos que pues lamentablemente hemos ido adquiriendo por muchas personas, por muchas razones, por el entorno mismo. Tu palabra dice, Señor, que también tenemos muchos privilegios. Uno de ellos, y el más importante, es ser parte de tu familia. Porque cuando medito, Señor, en la majestad de tu ser, cuando medito, Señor, en que tú no necesitas de nadie, porque tú eres el Elyon, tú eres el Altísimo. Pienso cuán gran, inmenso amor tuviste para dejar de llenarlo todo y hacer cabida ahí en un huequito para que existiera la humanidad, el universo, el orden,
las vidas. Gracias, Padre, por tan inmenso amor. Gracias, Señor, por esta señal que es el bautismo. Recuérdanos a todos la gran importancia de sabernos tuyos y la gran responsabilidad que es cargar el título de hermano de Cristo. Porque tu palabra lo dice, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Dios, por tanta misericordia. Gracias por mis hermanos. Gracias por quienes han de oír esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia dice: Amén. Amén.